Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios por la bendición de estar juntos. Comencemos orando. Señor, te pedimos guianza y sabiduría en esta mañana para trabajar este tiempo de aprendizaje. Te pedimos que nos sigas apoyando, dirigiendo y clarificando, Señor, los pensamientos sobre la historia de la iglesia. Te agradecemos la bondad y la salud de cada uno y la oportunidad de estar aquí juntos esta mañana. En el nombre de Jesús te agradecemos y te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos para cerrar la última etapa de la historia de la iglesia. Vamos a ubicarnos un poquito sobre los acontecimientos generales que tenemos que reconocer. Cerramos la última plática la semana pasada viendo cómo el Evangelio llegó a distintas partes de América, Argentina, Chile, Perú, luego viene a Guatemala y Centroamérica básicamente a través de los colportores. Los colportores pues eran personas que tenían el sentido de la misión, el llamado de la misión a la predicación del Evangelio, pero que las enviaron las sociedades bíblicas. Al principio las agencias misioneras no eran como los entes que tenemos ahora, que hoy hay agencias misioneras que no envían, sino que ellos sirven de intermediarios entre la iglesia local, el misionero y el campo. Entonces, en aquel tiempo las agencias enviadoras generalmente lo fueron las sociedades bíblicas. Por eso se menciona en los libros de historia, dice, el paso más importante fue la organización de la sociedad bíblica en Inglaterra, en Estados Unidos, y a través de ellos los misioneros fueron enviados. Las iglesias locales levantaban los obreros y entonces acudían a estas agencias en donde se hacía pues ya un pequeño examen para reconocer cuáles eran las posibilidades y necesidades, y entonces estas agencias servían de mediadoras para poder enviarles a los países como los nuestros. Entonces tenemos Francisco Pensotti en Guatemala, Francisco Pensotti, y también Diego Thompson, que es un famoso en América. De hecho, pues ellos cumplieron esta tarea de divulgar el Evangelio de esta manera porque aquí, recuerden, era un campo completamente cerrado. Era cerrado porque el cristianismo que había era el cristianismo católico romano. Entonces, a raíz de la conquista española, estoy en la página 12, a raíz de la conquista española, descubrimiento y conquista, Guatemala y Centroamérica y Suramérica, Brasil, todos estos países fueron colonizados por los portugueses y por los españoles. Y entonces esto lo que hacía claramente era que abría la posibilidad a la evangelización católica, ¿verdad? Si ustedes quieren profundizar un poco más sobre el proceso de conquista y también el proceso de evangelización, cómo se hacía, les aconsejo conseguir el libro La Patria del Criollo. La Patria del Criollo, de Severo Martínez Peláez. Ese lo consigue en la Universidad de San Carlos. Es una historia secular que nos cuenta el proceso de descubrimiento y conquista, pero visto no del relato que nos contaban a nosotros, ¿verdad? Que los conquistadores eran unas personas generosas, bondadosas, que nos trajeron la civilización, en fin, sino nos cuentan cómo fue sociológicamente, culturalmente y militarmente cómo fue la conquista. Y nos habla de cómo se hacían los bautismos, ¿verdad? Generalmente la evangelización era que llegaba el conquistador, salud, llegaba el conquistador, que generalmente venía acompañado de un sacerdote, y entonces el sacerdote leía en latín todos los conceptos de la iglesia, el evangelio, y les decían, tienen que aceptar esto,
y entonces los bautizaban les echaban agua bendita y ya eran bautizados y eran cristianos. Entonces, de esa manera, el Centroamérica y América éramos cristianos, pero realmente no hubo ningún tipo de enseñanza, ningún tipo de convencimiento. Recuerden que ustedes que el Evangelio dice que es por el oír la palabra de Dios. Y no, el Evangelio es entender una obra realizada por Jesucristo en la cruz del Calvario a favor de la humanidad. Cuando yo lo entiendo lo que Jesús ha hecho, yo decido, o yo reconozco que soy pecador, me vuelvo al arrepentimiento y clamo por el perdón. Y entonces es todo un proceso por eso la evangelización no es solo Cristo le ama, Dios tiene un plan para su vida, usted es pecador y si no se arrepiente se va a ir al infierno, pero Cristo murió para salvarle. ¿Lo quiere aceptar? ¿Verdad? Y entonces, así ese tipo de evangelización que hacemos en 2 minutos. Pero el evangelio no es eso, hermanos. La evangelización es un proceso más complicado, porque la gente tiene preguntas, tiene dudas. Especialmente la cultura precolombina. Ellos tenían cientos de años de estar viviendo bajo la cosmovisión maya, en donde es otra concepción de Dios, otra concepción del prójimo. Y entonces la evangelización que se dio no fue un intercambio de información. Mire, pues le voy a explicar cómo es el evangelio. Y entonces comenzaban. ¿Alguna pregunta? No. Entonces fue decía, mire, los declaro ganados a todos. Todos ganaron el curso. Ya. Y hecho. Ya. Todos ustedes ganaron el curso. Ya. Y yo soplo y ya ustedes están el curso pasado, aprobado, cabal. Entonces, despertaron algunos. Bueno, entonces Fray Bartolomé y algunos de los que él representaba, escribe un libro que se llama Y de ningún otro modo. Así se llama el documento, Y de ningún otro modo. Porque él es el que aboga ante el rey de que la evangelización debe ser un convencimiento de la fe. Un convencimiento que se debe hacer al indígena. Y no solamente declararlo cristiano, sino hablar con él, conversar con él, convencerlo de la alternativa de la fe en Jesucristo y de la alternativa de la salvación que Cristo nos ofrece. Y en base a eso, que la persona tome la decisión. Entonces él por eso se le llama el defensor de los indios, ¿verdad? Porque él escribe documentos denunciando las atrocidades de los conquistadores. Entonces, hablar de la conquista de América y de la evangelización de América desde la visión católica, pues estamos hablando de un accidente cultural bárbaro, ¿verdad? En donde pues masacraban y morían. Entonces, hay muchas historias, ¿verdad? Hay muchas historias en donde se nos cuenta pues de que hay un jefe de los incas que cuando llegaron los conquistadores y les ofrecieron la Biblia, dijo, mira, ¿y ese libro para qué me sirve? Para ir al cielo. Ok, ¿y en el cielo van a estar ustedes? Sí, todos los cristianos vamos a estar en el cielo. Entonces no lo quiero. Porque sí, era de verdad una tremenda contradicción. Entonces, miren, hermanos, la verdad es de que para poder tener una panorámica de cómo se dio el proceso de conquista y de evangelización católica en el medio, es bueno, les aconsejo comprarse este libro. Es un libro grueso, pero es un libro interesante y apasionante porque nos mete en la historia, ¿ya? Nos habla de los procesos de explotación,
cómo se daban los repartimientos. Fíjese que los repartimientos, como ellos venían, ¿verdad? El conquistador era dueño, ¿verdad? Y él repartía las tierras y con los indígenas que habían en ella. Y entonces si a usted le caía la suerte que le tocaba toda la zona 12, todos los indígenas que estaban ahí eran de su propiedad y usted los esclavizaba. Entonces ellos trabajaban para usted. Esos son los famosos repartimientos, pero todo en nombre de Cristo, ¿verdad? Porque entonces la conquista dice que en una mano la espada y en otra la cruz. Porque si aceptan la cruz, benditos sean, pero si no la aceptan, aquí está la espada. Entonces ese es el contexto en el que entra el Evangelio. Entonces, en primer lugar, está la resistencia de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que está la resistencia de la Iglesia Católica a través de la Santa Inquisición y de la persecución al hereje. La contrarreforma, los decretos de la contrarreforma y del Concilio de Trento de 1516 están vigentes, de perseguir a los herejes. Entonces, los colportores entran en estas circunstancias. Entonces ellos entran camuflajeados prácticamente, ¿verdad? Entran camuflajeados de vendedores. Y ahí, entre los vendedores, digamos, en la venta, ellos se reunían con la gente y les explicaba. ¿Y quiénes eran los que compraban los libros? La gente educada, ¿verdad? Porque usted le ofrece un libro a una persona que no sabe leer. Entonces ellos, digamos, ellos llegaban a las ciudades y buscaron gente que tenía educación para poder ofrecerles los libros, y entre esas cosas entraban las conversaciones y vendían las Biblias. Y así fue como comenzaron a introducirse los cristianos solapadamente. Ya hasta cuando se establece la ley de libertad de cultos en los distintos países, es donde el Evangelio entra. Y aquí pues la fecha oficial, cuando ingresó el Evangelio a Centroamérica a través de Guatemala, 1882. ¿Verdad? Entonces ya entra, pero Guatemala estaba, digamos, por ejemplo, América estaba llena de católicos y la religión, pero católicos así como por decreto, ¿no? Y la religión propia de los pueblos indígenas. Entonces el trabajo fue muy serio. Como ellos generalmente en el poder estaban los católicos eran los que dominaban el gobierno, entonces era muy difícil que ellos evangelizaran a las clases altas, ¿verdad? A las clases del poder. Entonces la iglesia siempre comenzó por debajo, entre la gente más pobre de los países. Y entonces la iglesia oficialmente comenzó a evangelizar las clases bajas. Generalmente no sabían leer, no tenían recursos, y entonces la iglesia comienza a penetrar por esta vía, por la gente menos educada. Y por eso es de que la iglesia evangélica, especialmente aquí en Centroamérica, le ha costado ganar su posición. Ahora pues ya está establecida. A partir de 1982, cuando entró el general Ríos al poder, la iglesia ganó un estatus, ¿verdad? Porque finalmente tenía un representante de su iglesia como presidente, como haya llegado, ¿verdad? Pero él fue representante, y cuando él se convirtió, mucha gente salió de la clandestinidad y se declaró evangélica. Y entonces a partir de ahí la iglesia evangélica comienza a tener un reconocimiento ya en las clases sociales. Pero por eso es que el Evangelio, ustedes digamos, hay que leer la historia, y les aconsejo que compren el libro ya les estoy recomendando 2 libros, pero hay otro libro que habla de la historia de Guatemala, del hermano Zapata, no, el de América Latina, Virgilio Zapata. Él escribió una historia de la iglesia, y él detalla
cómo se dieron los primeros encuentros en el medio guatemalteco. Entonces, él sí se dedica a la historia de Guatemala. Entonces, porque lo que quiero darles es el contexto de que el trabajo de evangelización nunca fue fácil, ni nunca va a ser fácil. Porque ahora nosotros tenemos accesibilidad a platicar con la gente, pero la gente tiene una resistencia a la palabra de Dios. En aquel tiempo había persecución y había las historias que nos cuenta mi mamá, por ejemplo, y mi mamá es de Zacapa. Por la gracia de Dios, soy de Zacapa. Entonces, dice que ahí en la aldea donde ellos vivían, que era el Guineal, se llama. Me dice, mira, el Guineal se llama Zacapa. Y dice que cuando llegaban los predicadores, de verdad, y llegaban a visitar las casas, porque esa era llegaban y comenzaban a visitar las casas, la gente preparaba agua y agua caliente. Dicen, no se acercan aquí porque comenzaban a tirar agua caliente. Y así era como los recibían y los perseguían, los apedreaban, les tiraban. Era complicado. Dice que cuando mi abuelo era católico y mi abuela también, ¿no? Entonces el abuelo fue el primero que comenzó a tener un poquito de apertura. Y una vez llegó un evangelista, que por cierto era un tío abuelo, Pedro Leiva, llegó a predicar ahí donde estaban ellos, y entonces dice que el abuelo le dijo a mi abuelita, mira, vamos, porque era resistente, ¿verdad? No, que católicos nacimos, católicos nos morimos, era el dicho famoso de eso. Pero finalmente aceptó ir y fueron. ¿Y qué si ese día ella aceptó? Aceptó al Señor después de oír el mensaje, dice que pasó, dijeron, invitaron y ella pasó. Mi abuelo se fue 4 días de la casa, dice. Le dijo, ¿y cómo era eso? Al final ella sostuvo la decisión y en la próxima reunión fueron, dice el abuelo, lo llegaron a invitar, fue al fin regresó a la casa, ¿va? Porque plano. Sí, a los 4 días. Pero dice que se desapareció 4 días, ¿va? De la casa, pero molesto. Pero al fin regresó como perro arrepentido y fueron a la siguiente reunión y ahí se entregó al Señor, ¿verdad? Y nunca más él se echó para atrás. Pero lo que quiero decirles es que era difícil la evangelización y el que se convertía. Entonces, nosotros estamos viviendo en una época donde ya ser cristiano, pues, es mucho menos cómodo y no nos persiguen. Y si nos persiguen, vamos y nos quejamos con los derechos humanos y de inmediato nos defienden. Bueno, así que el movimiento evangélico comienza en esas dificultades. Luego, recuerden que las iglesias pioneras que vinieron fueron las iglesias, los que ahora conocemos como tradicionales. Los presbiterianos, los nazarenos, los amigos, los bautistas, y por supuesto estaban las iglesias protestantes, ¿verdad? Estas son las iglesias evangélicas. Miren, pues tenemos que reconocer el protestantismo de los evangélicos, el evangelicalismo, que es generalmente como se conoce en la historia de la iglesia. La iglesia protestante generalmente estaba representada por los episcopales, los luteranos, y generalmente menonitas no fueron reconocidos más, tenían su propia digamos, denominación por nombre, ¿verdad? Pero entonces el evangelio que nos viene a nosotros nos viene de Estados Unidos. Y por eso en el concepto evangélico, digamos, ya al estudiar la historia de la iglesia se conoce como evangelicalismo, ¿ya? Porque el protestante tenía una visión más equilibrada del evangelio. O sea, ellos no solo hablaban de la salvación del alma, sino ellos también hablaban de que la iglesia tenía que influir socialmente. Tenían una visión más socialista del evangelio. Pero a nosotros nos viene el evangelio de Estados Unidos.
Eso es una cosa muy importante. Recuerden que cuando el Evangelio viene, todavía no está esa polarización que había entre capitalistas y comunistas, sino que eso entra en los años ya 60, 50, 60, comienza esa polarización. Pero Estados Unidos tenía lo que se conocía el destino manifiesto, ¿se recuerdan? El destino manifiesto era esa idea de que Estados Unidos era el país elegido para poder exportar su democracia, exportar el evangelio, exportar su economía y su sistema económico. Entonces comienza el gran despertar misionero en Estados Unidos, pero va impregnado de todas esas cosas. Y entonces ellos traen un evangelio que habla de progreso, ¿verdad? Que habla de progreso y de traer pues desarrollo, pero básicamente que se enfoca muchísimo solo en el alma. Lo que interesa es que le prediquemos a la persona para que se arrepienta, se convierta y que salve su alma. Entonces fue poco lo que se hizo, y básicamente las iglesias comienzan evangelizando y también haciendo un poco de trabajo como de trabajo básicamente de alfabetización. Traen también médicos y traen agricultores para enseñar técnicas, y así se introduce. Pero el énfasis era, la predicación del evangelio es para la salvación de los pecados. Digamos, en el caso nuestro, nosotros trajimos agrónomos, trajimos médicos, se trajo la imprenta, varias cosas que se traían para poder multiplicar los esfuerzos. Y entonces, pero a partir de los 50 comienza la polarización entre comunismo y capitalismo. Entonces todo lo que venía de Estados Unidos, capitalista, ¿verdad? Y todo lo que hablaba de ayudar a la gente era socialista. Recuerden, por ejemplo, entre los presidentes, si ustedes, los muy jóvenes, pueden revisar la historia de los presidentes, ¿verdad? El presidente Arbenz, que fue derrocado precisamente porque era un gobierno socialista, no era comunista, sino socialista, que había ganado las elecciones, pero lo derrocaron los Estados Unidos, porque ellos veían que a través de este presidente el comunismo la Unión Soviética podía continuar su avanzada para acá. Entonces se da una polarización que nos hizo mucho daño, ¿ya? Nos hizo mucho daño y la iglesia evangélica generalmente se tornó capitalista, defensora, anticomunista. Y de veras, hermanos, no queremos el comunismo como lo conocemos, pero también este capitalismo voraz nos mata, ¿verdad? Porque el capitalismo es el que tiene, y aquí es el que tiene los medios, y el que tiene pues va a poder trabajar, pero el que no tiene hay que mire qué hace, ¿verdad? Porque el capitalismo es muy individualista, ¿ya? Entonces esa actitud no es cristiana. Por eso la iglesia no planteaba un sistema político, pero sí hay una acusación que se le hace a la iglesia de que nosotros traíamos el sistema político de Estados Unidos. Entonces, en esas condiciones es que ingresa el evangelio al medio. Ya en 1900 se da también, comienza en Estados Unidos también, dentro de las iglesias tradicionales, metodistas, presbiterianos, luteranos, comienza el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal es uno de los, quizá, aquí a Guatemala entraron hasta finales de los 50, ya estableciéndose propiamente, porque comenzaron a hacer incursiones a través de personas antes de los 50, pero ya a los 50 ya se hablaba de la Iglesia Príncipe de Paz, la Iglesia Evangelio Completo y las Asambleas de Dios, que eran las más reconocidas. Pero lo que sucede es que en las iglesias de Estados Unidos, después de los avivamientos, comienza un mover del Espíritu
en donde imagínense ustedes el culto presbiteriano. ¿Quiénes conocen la iglesia presbiteriana acá? ¿Verdad? El culto presbiteriano, por ejemplo, es muy formal, porque es litúrgico. Todo lo que se hace ahí se expresa por medio de actos litúrgicos, y todo tiene un significado y ya es parte de la solemnidad. Pero comenzaron en ese tiempo, a raíz de unos avivamientos. Los avivamientos, hermanos, siempre han sido movimientos de Dios, que Dios ha comenzado en la iglesia, en una iglesia que empieza a veces con una persona, dos personas que se reúnen para orar, y de pronto comienzan a tener manifestaciones de Dios que son extraordinarias, y entonces comienza a agarrar a una iglesia, y una iglesia a otra iglesia, y así sucesivamente. Pues algo así pasó. Una mujer negra fue llena del Espíritu Santo y comenzó a tener manifestaciones digamos, que hablaba lenguas, caídas, y entonces así fue como comenzó el movimiento. Entonces, pero comenzó entre las iglesias presbiterianas, metodistas, y entonces al principio ellos fueron como rechazados, y fueron como todo movimiento, ¿no? Fueron vistos con desconfianza, pero el movimiento comenzó a irse por aquí, por otra iglesia, chispear por aquí, por allá, y comenzaron a levantarse estos eventos. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué han hecho ustedes? Nosotros solo hemos orado y hemos pedido al Señor. Y entonces es donde surge el movimiento pentecostal, que tiene sus propias características. Es movimiento porque no es una denominación. El pentecostalismo es más un movimiento que una denominación. Y entonces comienza a irse, y los pentecostales generalmente no enviaban misioneros, sino que eran personas que experimentaron allá el poder de Dios y se trasladaron a las Américas, al resto de América, como comerciantes, como negociantes. Y llegaban y visitaban las iglesias históricas. Y entonces ahí es donde comenzaron a contagiarse y comenzó el movimiento a fortalecerse. Brasil fue contagiado, pero Chile primero. Chile, Brasil, y de ahí pasó al resto de América. Pero entonces aquí aparece que Carlos F. Parán era un ministro metodista de Kansas, afiliado al Movimiento de Santidad, que estoy leyendo en la página 2, en 1898 se estableció en la ciudad de Topeka, Kansas. Ahí dirigía una escuela bíblica llamada Bethel College, y en un hogar de sanidad, de donde se atendía a los enfermos y se oraba por ellos. A fines de 1900, Parán tuvo que ausentarse de la escuela y dejó a sus alumnos la tarea de buscar en la Biblia todo lo relativo al bautismo del Espíritu Santo. A su regreso, le informaron que según ellos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la glosolalia o hablar en lenguas era la señal de que una persona había sido bautizada con el Espíritu Santo, y que estaban ansiosos porque se repitiera en ellos la experiencia de Pentecostés. La última noche de diciembre de 1900, Parán y sus alumnos tuvieron un culto de oración en el que pidieron ser bautizados con el Espíritu Santo. Poco después de la medianoche, es decir, en las primeras horas del siglo XX, una alumna de nombre Agnes Osman comenzó a hablar en otras lenguas. El mismo Parán tuvo la experiencia unos días y después luego le siguieron otros de sus alumnos. Durante los siguientes 5 años, Parán y sus alumnos se dedicaron a diseminar esta fe apostólica, como llamaron a su movimiento, por todo el Medio Oeste, haciendo numerosos conversos. Por lo anterior se considera a Topeka, Kansas, como la cuna del movimiento pentecostal moderno, al que se le llama también pentecostalismo clásico. Pues aunque en este mismo tiempo se están dando ya experiencias aisladas y semejantes, tanto en Estados Unidos como en otros países, es un hecho que fue a partir de Topeka que el mensaje pentecostal comenzó a proclamarse con una intensidad que antes no se había conocido y que permitió a dicho mensaje difundirse por toda la tierra. Y entonces ahí aparece otra crónica de cómo comenzó el movimiento pentecostal, porque las iglesias históricas ya han penetrado, ¿verdad? Pero ahora el movimiento pentecostal surge dentro de las iglesias históricas y comienza a ser algo muy contagioso que va al resto de América, pero ellos no van como misioneros,
sino que generalmente van como comerciantes, van como educadores a trabajar a las Américas, buscando aquí futuro, ¿no? Y ahí muchas veces Dios los confirmó. Y entonces así comienza el movimiento pentecostal, y al ser expulsados de las iglesias históricas, por ejemplo, las asambleas de Dios comienzan en Brasil. Dice que vinieron unos holandeses que fueron allá y regresaron, fueron y visitaron una iglesia y allá fueron bautizados con el Espíritu. Cuando regresan a Brasil, regresan a la iglesia metodista y de plano eran prácticas extrañas, los expulsaron y entonces ellos forman lo que se llama la Asamblea de Dios. Y surge la iglesia Asambleas de Dios, ya como nombre, ¿verdad? Aquí en Guatemala es una de las denominaciones más grandes que tenemos. Las Asambleas de Dios, Evangelio Completo, Príncipe de Paz, son iglesias que surgieron. Entonces, bueno, para decirles que así fue como fue conformándose la iglesia en las Américas y fue fortaleciéndose. Chile es un país, uno de los países primeritos que fue tocado por el Evangelio, por el movimiento pentecostal, allá entre metodistas y presbiterianos. O sea, estos movimientos se dieron entre presbiterianos y metodistas nazarenos. Y en Chile se fortaleció el movimiento, tanto que allá dice que en el centro de Chile está una iglesia. La primera iglesia pentecostal está en el puro centro de Chile, ¿verdad? Una de las iglesias más grandes que hay en Chile es una iglesia Evangelio Completo ahora, ¿verdad? Del movimiento pentecostal. Entonces, el movimiento pentecostal surge también, fíjense que yo hago aquí las notas son más amplias, pero hay que leerlas, ¿verdad? Pero ellos tenían página 14, 5 puntos que ellos enfatizaban. En primer lugar, retoman lo que ya se había planteado en la Reforma, la justificación por la fe, que la salvación es un regalo de Dios, ¿verdad? Y que la justificación por fe es también una donación del Señor. Y entonces su mensaje venía, digamos, dirigido para que la persona buscara el arrepentimiento. De ahí, ellos retoman el punto 2, que es el que ofrece Wesley, ¿verdad? El movimiento wesleyano surge como el movimiento de santificación, que después de que uno se justificaba, Wesley decía que uno tenía que experimentar la segunda obra de gracia, o la santificación entera, o la perfección cristiana. Y entonces comienzan a reconocerla como el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu, que ya en la iglesia pentecostal el bautismo del Espíritu termina siendo una segunda experiencia. Después de reconocer a Jesucristo como Salvador, necesitaba uno una segunda experiencia donde uno era bautizado. Que eso para ustedes tiene en las iglesias pentecostales o en los movimientos independientes, generalmente esto es como uno de los puntos claves, ¿verdad? Que nosotros le enseñamos a la gente. Entonces, vea que el pentecostalismo no crea una nueva doctrina, sino retoma de todo lo ya establecido ahí para poder crearlo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo evidenciado con otras lenguas, y esto sí es propio del pentecostalismo, que los pentecostales dicen que las lenguas es la evidencia de que fue bautizado por el Espíritu Santo. Ya aquí ellos salen del movimiento wesleyano, porque Wesley decía que la santificación y el fruto del Espíritu era la evidencia de que usted había tenido la segunda experiencia, pero ellos le agregan lo que se conoce como la glosolalia, ¿verdad? O las lenguas. Dicen que en los movimientos, bueno, hay toda una cantidad de elementos sobre el movimiento pentecostal y sobre todo lo que es la glosolalia, que dice que oían como en los Estados Unidos, está en la calle Azusa y en Kansas es donde surgen los dos movimientos. Dice que en la calle Azusa los cultos pentecostales recibieron tanta promoción que llegaban los medios de comunicación a observar
y salía en los diarios lo que estaba pasando. Y entonces llegaba gente de otras nacionalidades que en los cultos oía hablar en su idioma. Entonces aquí pues esto queda para la discusión de ustedes. Si las lenguas son idiomas desconocidos o son idiomas. Y dice que, por ejemplo, hay testimonio de judíos que llegaron a la reunión y escucharon hablar en hebreo. Hay testimonio de que personas de otras lenguas llegaron al culto y escucharon su idioma, hablando entre la congregación. Entonces aquí pues ha habido un poco de discusión y por supuesto aquí no lo vamos a solucionar, pero se los menciono porque ustedes tienen que examinar sus movimientos, ¿verdad? Las lenguas, ¿qué son? Son lenguas desconocidas, lenguas angelicales, dicen algunos, ¿verdad? O son idiomas conocidos. Entonces hay un movimiento que dice que son ambas. Otro dice que son idiomas, que la gente habla en otros idiomas. Bueno, ya se dio esa discusión allá, pero el hablar en lenguas era señal del Espíritu Santo. Dentro de las iglesias históricas, el hablar en lenguas, en primer lugar, algunas no aceptan que el don de lenguas continúe, ¿verdad? En nuestro medio, en mi denominación, ahora les voy a hablar de mi denominación, nosotros sí creemos que el don de lenguas está vigente, porque los dones están vigentes, ¿no? Pero que la vigencia es de la gente habla otros idiomas, ¿verdad? Otros, no conocidos por uno, pero conocidos por alguien, que los habla alguien. Entonces que Dios da por el Espíritu Santo la capacidad de hablar otros idiomas para compartir el Evangelio a esa gente que está ahí en el medio, en la iglesia, que no habla su idioma. Nosotros no hablamos más de lenguas angelicales, sino de idiomas conocidos, y que todavía eso está vigente, que el poder del Espíritu sigue siendo el Espíritu para dar estas posibilidades, y que pues ahí nos quedamos, ¿verdad? Ahora, tampoco condenamos a los que dicen yo hablo lenguas angelicales, pero eso es, como las lenguas siempre, el argumento es que como las lenguas siempre estuvieron relacionadas en un momento de predicación, ¿verdad? En el Pentecostés habían muchos idiomas, gente de muchos idiomas, hablaron otras lenguas. Por ejemplo, el otro es de Hechos 11, donde estaban con Cornelio, de varias nacionalidades, ahí hablaron lenguas. Y yo creo que es Hechos 19, ¿verdad? Entonces, pero lo estoy hablando, no estoy acusándolos, solo estoy compartiéndoles cómo una iglesia tradicional entiende este concepto. Y por último, ellos hablaban de la venida del Señor ya. ¿Ya? La venida del Señor ya. Y vean ustedes que nosotros, las iglesias tradicionales, fuimos infectadas por el concepto de la venida del Señor. Y esto se fortaleció y se acrecentó tanto por la guerra, por el enfrentamiento armado que nosotros sufríamos. Había que estar listo para venir al Señor. Además, estaba lleno de la expectación escatológica, porque Cristo podía venir hoy. Las guerras, los enfrentamientos y todas esas cosas que se estaban dando, era señal de que el Señor venía. Ven y arrepiéntete. Ya. Y por supuesto el pentecostalismo estaba lleno del evento emocional, ¿ya? De compartir esta parte emocional del culto, donde el Espíritu Santo viene, invade tu vida y lloras y caes y hablas lenguas, caes tirado, confiesas tus pecados, ya. Toda esa parte era la característica del culto evangélico. Ahora, esto por supuesto dentro de las iglesias tradicionales tuvo su rechazo, ¿ya? Y fue visto como desorden y toda esa parte, ¿verdad? Entonces la iglesia evangélica pentecostal ha tenido que sobresalir. Ahora, hoy día se habla de que la iglesia pentecostal es la más grande en América,
y en el mundo. En África los movimientos pentecostales son fortísimos, en Asia son fortísimos. Entonces hoy se habla de que la iglesia pentecostal sobrepasó a la iglesia tradicional, porque como ellos eran muy agresivos con el evangelismo, ¿verdad? Y fueron muy agresivos, entonces crecieron extraordinariamente. Además, pues que el movimiento pentecostal entra en una etapa nueva. Ya se había abierto la brecha. Entonces las iglesias históricas habían hecho el trabajo de abrir la brecha en medio de estas circunstancias que hemos expuesto, y el movimiento pentecostal ya viene en donde el camino está algo allanado. Y viene con un ímpetu nuevo, diferente. Entonces hace que agarra a miembros de iglesias pentecostales, de iglesias tradicionales, y las convierte en pentecostales. Noten ahora ustedes que esta es una cuestión repetitiva y solo para el análisis. Vean que ahora los neopentecostales están reclutando a la iglesia pentecostal y a la iglesia tradicional para convertirlos a la visión de ellos. Dice, les falta la unción. Entonces ellos ahora tienen esta nueva expectativa. No estamos diciendo que las iglesias neopentecostales solo crecen de las iglesias evangélicas, porque están ganando gente también. Pero ellos, su campo de acción no es solamente la iglesia, el mundo no cristiano, sino ellos también invitan a miembros de las iglesias porque ellos tienen una unción nueva, ¿verdad? Que la iglesia no tiene. Y ellos se ven como los mesías de la iglesia, ya funcionando como el que tiene también el mensaje de predicación para los no creyentes. Entonces, por eso es que las iglesias neopentecostales, estoy hablando de neopentecostales como la de Cash, la de Jesucristo es el Señor, las grandotas, ¿verdad? Ellos no le atinan, hermanos. No los líderes, ¿verdad? No los pastores, sino los miembros de la iglesia. Esos invitan. Si usted está yendo a la iglesia, mejor, le dice. Vengas, y se lo jalan para allá. Porque ellos dicen que a nosotros nos falta algo. Nos falta la unción, ¿verdad? La unción, ¿verdad? Y sobre todo la unción del líder. Entonces el movimiento neopentecostal tiene esa. Entonces ahora ya, por eso la iglesia ya, el movimiento, fíjese que los pentecostales ahora son tradicionales. Porque lo nuevo es el neopentecostalismo. Entonces se va dando ese cambio. Y hasta cierto punto, hermanos, puede ser la revitalización que Dios hace de la iglesia. Para que la iglesia, en primer lugar, la iglesia funcionando, ¿verdad?, ya actualmente, se arme, se revise sus convicciones, haga revisión de su doctrina y de su predicación y de su sistema de evangelización, para que pueda seguir dándole el impulso a la evangelización. Porque si no, la iglesia pierde su sentido, pierde la sal, pierde su sabor, y entonces vienen estos movimientos que no son tan evangélicos, decimos nosotros, pero que atraen a la gente. Entonces, pero lo que quiero decirles es, vea cómo se va dando estas reformas. Y por eso es que la reforma continúa. Recuerden que los reformados agregaron el punto de iglesia reformándose, iglesia reformada, siempre reformándose. Entonces nosotros vamos a tener que ir reexaminando la iglesia, sobre todo el actuar de la iglesia, para poder asegurarnos de que estamos cumpliendo la misión. Pero al estudiar la historia de la iglesia en América, se va dando cuenta uno de que Dios siempre usó estos movimientos para darle una sacudida a la iglesia tradicional, vitalizar la iglesia y la evangelización y renovar la visión para cumplir la tarea en la siguiente etapa. Pero fíjense que ahora el pentecostalismo tradicional se ha quedado tradicional. Ellos dicen, ellos eran la iglesia más creciente, dice. Ahora dice que ellos están decreciendo o se están manteniendo.
pero ya no están creciendo con el ímpetu con que ellos comenzaron por los años 50. Y entonces lo que ocurre es de que la iglesia tiene que revitalizarse. ¿Ya? Y ahora pues surge el asunto de la iglesia, hay tanta iglesia independiente, ¿no? Que este es otro, y ustedes son pastores de iglesias pequeñas, ustedes no son pastores de iglesias enormes o que pertenecen a una organización enorme, sino están surgiendo como grupos pequeños que son independientes y que tienen que ser cuidadosos porque o se pueden ir por lo novedoso, ¿verdad? O se pueden ir regresar hasta las épocas de la Reforma y decir nosotros somos muy originales porque nosotros regresamos a los principios. Entonces, miren pues, lo que quiero decirles es, esa es la importancia de reconocer la historia, es ver los cambios, ¿verdad? Ver cómo se dio la predicación. Siempre la predicación va a requerir de energías extras, de una vitalización de la iglesia, un pararse con autoridad. Pero la iglesia tiene que estar aprendiendo a renovarse, no a renovar la doctrina. Si lo mismo es, hermano, el bautismo del Espíritu Santo es el mismo de Hechos 2 hoy. El Espíritu Santo no ha cambiado, ¿ya? La creencia en la palabra no debe cambiar, sino lo que debe cambiar son las formas en que expresamos lo que creemos y cómo lo comunicamos.